Bien, vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver un tema medio raro, pero vamos a poner así. El pan más fácil que el pan. Después que terminemos van a decir, ¿y esto qué es? Pero se me vino a la mente ese título. Vamos a ir a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Ayer estuvimos viendo con los niños algo de esto. Y el capítulo 6 lo ilustra todo. El hombre, nosotros todos nos entreveramos demasiado. El hombre sin Cristo se entrevera mucho más, se le complica mucho más la vida. El cristiano a veces la hacemos difícil, más difícil de lo que es, y es muchas veces por someternos a requerimientos que el mundo tiene para nosotros, pero que no son bíblicos. Así la complicamos más. Tenemos direcciones, tenemos guía, tenemos paz, tenemos el gozo de Dios en el camino que estamos transitando, pero a veces nosotros decimos, bueno, pero me parece que está mejor acá, de este lado. Este es el camino de Dios, pero tengo que sacar un frutito de acá del mundo para que me satisfaga un poco. El pan tiene eso, por supuesto. Ayer le preguntaba a los niños, ¿a quién le gusta el pan? Curiosamente, ¿a cuántos, Ana? Solo a Ana le gustaba el pan, creo. No le gustaba a nadie, creo, ¿no? No eran... Sí, increíble, ¿no? Entonces yo le contaba cuando en mi segundo trabajo en el mundo, yo al mediodía compraba una flauta, la partía al medio, era algún dulce o era algún fiambre, y toda esa flauta, entre que iba a comprarla, volvía, la armaba, en media hora hacía todo el proceso. Me encantaba el pan, me encantaba el pan. Alguien dijo, si tú fabricas pan, siempre vas a tener un buen negocio, porque la gente come pan, ¿no? Bueno, no sé, hay que preguntar a los panaderos a ver si eso es verdad o no. Ahora, el Hijo de Dios no vive y no debe vivir como el mundo. Y cuando vemos el caso aquí, que es el caso bien conocido, cuando el Señor Jesucristo ora y hay pan para todo el mundo, ¿no? Y aquellos pocos peces, dice versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿no? Una multitud inmensa, pero el hombre necesita comer, una vez se hizo una estadística para ver cuál era el apetito más difícil de saciar, vamos a ponerlo así, ¿no? En el hombre. Bueno, nuestras mentes retorcidas siempre van a ir la parte sexual. ¿Saben qué no era? Era la comida. La comida. La Biblia habla de la glotonería, que no debería estar en los hijos de Dios. Aquí no había glotones todavía, pero había necesidades. Y el mundo, la gente necesita, y está bien, por supuesto, necesita saciar su alimentación. De hecho, se puede saciar solo con pan, pero no va a tener toda la alimentación que necesita. Va a precisar otras cosas. Y a veces las cosas se dificultan para lograr tener todo lo que el cuerpo necesitaría. Así que este pasaje nos va a enseñar la dificultad en este evento que vamos a estar mirando, la dificultad para conseguir el alimento para el cuerpo. Y también nos va a enseñar que hay un pan mejor. Vamos a orar, vamos a examinar este pasaje. Señor, te damos gracias. Estamos pensando en las cosas que valen la pena y las cosas que permanecen para siempre. Y aquí el Señor Jesucristo también nos va a enseñar de esto. Oramos que tu gracia esté con nosotros para abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, que podamos tomar la palabra de Dios
para que ella trate con el aspecto importante en la vida del ser humano, en la vida de cada uno de nosotros, que es el aspecto material, pero lo que es más importante es el pan para el alma, el pan espiritual. Que tú realmente hables a nuestros corazones. Ayúdanos a ver esta balanza que debe siempre inclinarse para lo que es mejor, para ese alimento para el alma. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Había dos hermanas que estaban atendiendo la visita del Señor Jesús, ¿no? Lázaro había pasado por su trance y fue levantado por el Señor, y allí va el Señor Jesús a la casa, y ocurre algo especial allí, ¿no? Una de las hermanas estaba trabajando, seguramente haciendo algún pan, alguna torta, algo para atender al Señor Jesús. ¿Estaba mal? No estaba mal. La otra se sentó a los pies del Señor para escuchar aquello que el Señor tenía para ella. Sabemos cómo termina la historia. Esta ha elegido la mejor parte. Incluso le dice: Marta, Marta, mucho te estás preocupando por las cosas materiales, ¿no? Mucho por correr para un lado y otro. Pero hay una parte mejor que esa. De hecho, aquí nos habla, la primera parte nos habla exactamente de eso, ¿sí? Tenemos primero la dificultad de la cantidad de comensales en este evento con el Señor Jesucristo. Era una enorme cantidad de gente. Alguien dijo, porque usted sabe, ¿no? Hablando contra la religión, era lo primero que surgía. Si en el Vaticano se vendiera toda la riqueza, ¿cuánta gente comería? Y no come mucha gente. El otro día toda esa gente vuelve a tener hambre, ¿no? Así que, por lo menos para eso no serviría mucho, se podrían hacer otras cosas, ¿eh? Mucha cantidad de personas. Versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y el versículo 10 que hemos leído, creo, entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000, solo varones, ¿sí? Si sacamos una cuentita redonda, más o menos, decimos, bueno, si va un hombre, seguramente va a llegar a sus hijos. Es una forma de entretener a los gurises. Así que, capaz que agarró 2 de sus hijos, ya le sumamos un montón de gente, ¿no? Algunos fueron con sus esposas, así que ya le sumamos una cantidad de personas más. Algunos fueron con sus novias, sus prometidas, así que podemos sumar alguna cantidad de gente más. Vamos a suponer que había 8.000 personas, 10.000 personas. Es mucha gente, ¿no? Mucha gente para darle de comer. Así que había una dificultad seria. El mundo tiene dificultades serias para que toda la población de este mundo coma, o coma bien. O coma bien. ¿Por qué? Ahora el problema es la guerra, ¿no? El problema es la guerra. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial Uruguay vendía pasto. Los campos de Europa estaban devastados por la guerra, no había animal que encontrara pasto. Uruguay vendía pasto. Qué oportunidad, ¿no? Vender pasto. Seguramente América la vendía. La cantidad de población pobre en el mundo es inmensa. Y la cantidad de riqueza por el otro lado también es inmensa. Pero si se repartiera eso equitativamente, seguiría habiendo pobres. Así que hay un problema para alimentar a las personas de este mundo, ¿no? Ahora la guerra dice que va a crear una crisis alimenticia. Es probable, ¿verdad? Probable. Una hermana decía, no hay que comer, una hermana mía decía, no hay que comer mucho azúcar. ¿Por qué no? Porque si se viene el tiempo de la guerra vamos a precisar azúcar. Veía la guerra muy cerca. Bueno, las dificultades que el mundo tiene también las podemos aplicar perfectamente a nosotros, ¿sí? Y a cualquier persona que se acerque a nosotros.
Toda persona dirá, el salario no da, no importa lo que gane. No importa lo que gane. ¿Mm? Conocemos, por lo menos escuchamos personas que ganan 80.000 pesos, 100.000 pesos, más, pero cuando llega fin de mes, la inmensa mayoría de ese dinero está ya perdido. Pero ganan bien, pero gastan mal. Ahí está el problema. Ganan bien, pero gastan mal. Así que Jesús muestra y sabe lo que va a hacer, dice claramente el pasaje, probando a sus discípulos dónde compraremos, de dónde sacaremos para alimentar esta cantidad enorme de gente. El mundo tiene dificultad para alimentarse. Ellos son probados respecto a asuntos de la tierra, de la vida cotidiana. ¿De dónde sacaremos pan? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que confiar que Dios en su gracia nos va a proveer lo que necesitemos. El pan en la gracia. Cuando no lo tengamos es porque Dios no quiso proveerlo. Y Él va a tener razones para no hacerlo. Él va a tener razones para no hacerlo. La dificultad del costo. Versículo 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco de ese pan. Mucho dinero. Otra vez, si todo el dinero del mundo se invirtiera para alimentar a la gente del mundo, no alcanzaría. Por eso están las quejas a los países ricos, que los países ricos apoyan a los países pobres. Pero si nos dijeran a nosotros, hay que sacar plata de nuestro bolsillo para ayudar a los pobres que hay en la calle, ¿qué pasaría? ¿Lo haríamos? No lo haríamos, pero le pedimos a los países ricos, ¿no? Así que Jesús prueba que hay una dificultad que el hombre no puede solucionar. No lo va a solucionar. Siempre va a haber hambre en la tierra. Siempre. Excepto, creo yo, en el milenio. ¿Sí? Cuando Cristo gobierne sobre esta tierra. ¿Es una dificultad el costo? Sí. No compramos lo mismo hoy que comprábamos hace 3 meses atrás, ¿no? Tal vez todavía menos. Quise embromar al gobierno. Sí, lo quise embromar al gobierno. ¿Qué iba a hacer? Me preparé todo. Este mes no pago nafta más cara. Me voy a la estación y lleno el tanque. ¿No? Bueno, ya la había puesto un poco en la semana, digo, te voy lo completo. Así que el día antes que subiera el combustible, me fui a la estación de servicio. Cuando entro a la estación de servicio, tenía la Monte Carlo prendida, informativo, en la estación de servicio, este mes el gobierno no sube el combustible. Así que no le gané. Me embromaron ellos. Queridos, las cosas se encarecen y los discípulos estaban siendo probados en algo que es caro y que otra vez el mundo no va a solucionar. El problema grande es que el mundo ha puesto énfasis totalmente en esto, en que hay que solucionar los problemas de la gente. Bueno, los gobiernos están para eso. ¿Lo van a solucionar? Ese cuento lo escuchamos hace muchos años. ¿Lo van a solucionar? Nos van a seguir mintiendo. O no se van a dar las condiciones para que eso ocurra. Siempre va a haber carencias en un país y por supuesto que en todo el mundo. ¿Sí? Versículo 9. La dificultad de la cantidad de materia prima. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? En Argentina no hay neumáticos. No hay. Cruzan para acá a comprarlos porque hay, y por supuesto que van a pagar un precio mucho más barato. ¿Sabían eso o no? ¿Sí? Estaría bueno poner un kiosquito ahí en la frontera, ¿no? Bueno, la materia prima es poca. No da para alimentar a toda la gente. Esto tiene algo de, o mucho de cierto, pero también tiene mucho de mercado, ¿no? Les conté un montón de veces esto. No sé si lo hacen ahora, pero lo hacían.
en Europa, para mantener el precio de los productos, tiraban las frutas al Mediterráneo. Entonces, como había poca fruta, podían mantener el precio. O verdura, lo que fuera, ¿no? Así que andaban los pescaditos gorditos, y del otro lado del Mediterráneo, África, la gente se moría de hambre. Eso es el hombre. Tiene materia prima y no es suficiente. Es verdad. Pero cuando tiene que tirar por dinero, lo va a tirar. Lo va a tirar. Jesús dijo, levanten todo lo que sobra, ¿no? Júntenlo todo. Siempre va a haber gente necesitada para que se le dé lo que nos está sobrando. Lo que para nosotros es sobra, para otras personas es mucho. Es mucho. Una hermana trabajaba en Punta del Este, era cocinera, trabajaba muy bien, y ella veía cómo un plato de comida que no se había tocado, porque los ricos van y pagan por algo que no van a comer, era tirado a la basura, ¿no? Y de esto puede ocurrir miles y miles y miles y miles de veces. Lo que nos sobra a nosotros, alguien lo va a poder tener y darle un buen uso. Así que el costo, la dificultad de la materia prima, no se consigue. 10.000 personas, y sabemos bien esto. La multiplicación del alimento hizo que esto fuera muy barato para todos. Y esto solo va a ocurrir en el milenio, cuando Cristo sea el Rey sobre esta tierra. No había ticket, no se cobraba ticket a la entrada de este gran evento de multiplicación del alimento, y el Señor Jesucristo concedió para todos gratuitamente. Alguien dijo una vez, hubo alguien a la vez que trajo lo que tenía, que era poquito, y lo entregó para beneficiar a otros, ¿no? Un muchacho entre la multitud. La dificultad, existía la dificultad de la necesidad de repetir. Somos comilones, nos es suficiente un plato, precisamos más, realmente precisamos más. En este caso, la gente tenía una pequeña porción, por supuesto que jamás podía pensar en que podría repetir el alimento. Tenía que ocurrir algo, correr hacia los almacenes para encontrar alimento, porque no había. Y hay una dificultad, por supuesto, en muchísima gente de tener el alimento adecuado. El alimento adecuado es caro, ¿no? No se puede hacer una dieta de estas que nos ordena el doctor Pablo Alegre. No se puede tener todo, tal vez, o seguramente, pero lo cierto es que tenemos necesidades físicas. Por lo tanto, el alimento deberíamos tenerlo en la gracia de Dios. La dificultad de volver a conseguirlo, de conseguir el alimento nuevamente. Versículos 14 y 15 dice, aquellos hombres, ya pasó todo, ¿no? Versículo 12, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron 12 cestas. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Si era profeta, ¿por qué no lo aceptaron como el profeta? ¿Por qué a este profeta no escucharon lo que tenía que decir? De lo que Dios le daba a un profeta. ¿Por qué la dificultad de conseguir lo que precisamos conseguir nos lleva a hacer cosas que no deberíamos hacer y a creer en cosas que no deberíamos creer? Las señales
de Cristo en la tierra fueron dadas. Ante ellos era patente. No había forma de equivocarse. Pero queremos un rey. Queremos que nos des pan. No nos interesa tu ministerio de profeta. Pareciera que lo eres. Pero queremos comer. Queremos llenar nuestras pancitas. Y ahí todo va a estar bien. El versículo 15, él volvió a retirarse, los dejó solos. Ellos estaban buscando de una forma fácil el pan, que no es el más fácil. Porque para comer el pan hay que sacrificarse. Pero ellos lo querían todos los días, igual que el maná en el desierto, pero de la mano del Señor Jesucristo. La dificultad de la persistencia de ver a Jesús como un panadero. Nada más. Versículos 23 y 24 dice: pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar de donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hermanos, el hombre hará todo lo posible por encontrar lo que satisfaga su cuerpo. Y mientras el hombre vea a Jesús, solamente eso será lo que buscará en él. Será el pan, será el sexo, será la diversión, será lo que busque el hombre. Pero si no ve bien a Jesús de la forma que él se presenta, tendrá búsquedas equivocadas. ¿Por qué no aceptaron al profeta? Porque solo querían un panadero gratis. Eso es lo que estaban buscando. Un rey que les proveyera y les librara de los romanos, pero además le diera el pan que ellos necesitaban. Hay una dificultad en persistir, ir en contra de quién es Jesús. Hay una dificultad terrible, muy, muy grande. Las personas se acercan a nosotros, podemos de pronto hablar de los papás de los niños, con los que tenemos contactos, personas que conocemos, personas que tienen dificultades físicas, que están enfermos, y nos dicen: orá por mí. Ellos no tienen a Jesús, no son salvos. Orá por mí. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. A esa persona y a tantos va a ser muy difícil que diga alguna vez: orá por mí, para que Cristo perdone mis pecados. ¿Por qué? Porque lo van a ver como alguien que va a satisfacer las cosas materiales, no las espirituales. Así que este es el pan difícil. Cuando el hombre cae en pecado, Dios le dice a Adán: con el sudor de tu frente te ganarás el pan. ¿Cierto? Ahora, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando lo hemos creído, ¿qué tan difícil fue para nosotros? Porque la dificultad seria estuvo en otro lugar y en otra persona, que es Cristo. Así que la oferta del pan más fácil es creer en el Señor Jesucristo. Vamos a leer algunos versículos aquí. Este pan, este alimento es dado por Jesús. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Así que ni siquiera tengo que trabajar por esta comida espiritual. El Hijo la va a dar, es un regalo. Y es más, les dice,
no para crear holgazanes, les dice, déjense de trabajar por algo que no va a satisfacer nunca el alma. Si quieren usar la palabra trabajar, háganlo por las cosas que son de Dios, la verdad de Dios. Y esto va a surgir de mis manos, porque yo se los voy a dar. No precisan ustedes un sacrificio personal. Ya lo hice o ya lo voy a hacer en este caso. Este alimento para el alma se recibe por la fe. Versículos 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Atención a esto, las obras de Dios. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Esto es lo que puedes hacer para satisfacer tu alma, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra del hombre. Y sabemos por la palabra de Dios que el hombre sin Cristo no puede hacer absolutamente ninguna obra, porque la Escritura dice, la Biblia dice, que la salvación no es por obras. Así que la misma fe, el mismo creer, viene de parte de Dios para nosotros. Te doy la fe, te doy el pan, te doy la fe, toma este pan, no tienes que trabajar por él. Este es el pan del cielo, versículos 32 y 33. No es el pan que recién les di multiplicado. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Por supuesto que es una referencia a él. Por supuesto que la figura del maná del Antiguo Testamento, ese pan que caía cada día, excepto un día solo, cada día caía y la gente tenía que ir a buscarlo, eso es lo que buscaban ellos. Así que tú multiplicas el pan. Estaría bueno volver a la época del desierto, que simplemente caiga y tengamos que ir a buscarlo y nada más. En aquel tiempo, algunas personas dijeron, tal vez no nos dé para mañana. La promesa estaba. ¿Se acuerdan? Así que dijeron, vamos a agarrar doble porción. Fueron a casa, agarraron doble porción, guardaron para mañana por si Dios no cumplía su palabra, y fueron el otro día y el pan estaba podrido. Y Dios cumplió su palabra. El pan descendió del cielo. Podían estar satisfechos. Y ocurrió cada día que estuvieron en el desierto. Dios satisfizo la vida de esas personas. Ahora, el pan que es de Dios, que viene del cielo, porque dice, ese pan del cielo no vino del cielo, no es el que va a satisfacer el alma, este pan del cielo, el pan de Dios, soy yo, dice Jesús. Así que tú eres el pan del cielo. Bien, ¿por cuánto te lo tengo que comprar? No hay forma de comprarlo. Es creer, es confiar en Él de todo corazón. Él es el pan de vida, versículos 34 y 35. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Bueno, era viva esta gente, ¿no? Bien viva. Todavía no entendía lo que estaba tratando acá. Todavía seguían pensando que era el panadero de satisfacer la pancita. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Yo sí tengo sed. Hermanos, el decir danos siempre este pan, tenemos que aplicarlo a la espiritualidad. El Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarnos, vino a dar su vida. La salvación es gratis. No hay forma de pagar la salvación. El que ha creído, el que ha confiado podría decir,
Dame siempre de ese pan, pero sabiendo a qué pan se refiere. ¿Qué pan estoy pidiendo? En la oración modelo Jesús dice, danos el pan de cada día. ¿De qué pan está hablando allí? ¿De qué habla? ¿Bien? El alimento, ¿verdad? La comida. No, está hablando de eso. Y de todas las necesidades que podamos tener, ahí mostradas en ese pan. Está bien. Lo que Jesús está significando aquí, y lo dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que preguntarnos entonces cuál es nuestra mayor batalla, lucha en nuestra vida. Si estamos trabajando matándonos por el pan para llenar la panza, o estamos simplemente y también descansando en Dios de que el pan para mi alma está cada día en mi vida. Él es el pan de vida. Él nos ha dado la vida eterna. 48 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. No muera, vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que el pan es él. Ahora, estas personas o no entendieron nada o tenían que entender. Si ellos entendieron la figura, seguramente no estarían diciendo, bueno, da un pedacito de tu mano que te voy a comer. ¿Sí? No estarían diciendo eso. Estarían diciendo, si tú eres el pan que da la vida eterna, entonces dame la fe para creer en ti. Y dame esa salvación que mi alma necesita, que es más importante que el pan material. Él es el pan que sacia el alma. Nuestra alma puede quedar saciada en él. 35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Podemos entender que Yasni está disfrutando eternamente de la promesa de Cristo. Algunas personas decían que la conocían en su trayectoria. Uno de ellos era Manolo, en un mensaje decía, bueno, no recuerdo todo, pero algo así, como que él vio el transcurso de su vida y que ella fue de bendición para él, ¿no? En esa maduración, ese crecimiento, y algunas personas dijeron otras cosas que son muy, muy importantes. Si pudiéramos, los que conocen, objetivamente, los que conocieron a Yasni, decir algo de su vida, tal vez estarían diciendo, Dios sació su vida y su alma para siempre. Todo el transcurso de su vida. Y saben una de las cosas, hermanos, que en nosotros es uno de los principios, es una vez que yo conocí a Cristo como Salvador, nada más ocupó esa verdad. Nada más ocupó para satisfacer mi alma esa verdad. Cristo es el Salvador. Él es mi Salvador. Ya no busqué nunca más una religión. Ya no busqué nunca más algo que llenara y ocupara ese aparente vacío en mi corazón. Cristo es el todo de mi alma. Es el todo de mi vida. Pablo lo decía así, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces, el Hijo de Dios puede decir, debería decir, cuando conocí a Cristo, mi búsqueda de la verdad terminó. Se acabó. Conocí la verdad. Conocí el pan que sació mi alma para siempre. Él es el pan que sacia el alma.
Es el pan con la receta del Padre. ¿Mm? Algunos de ustedes les gusta cocinar, ¿verdad? Yo sé que Robert Sandra hace unas tortas exquisitas, unos panes bárbaros. Marley es... El domingo que viene tenemos compañerismo. Esas recetas, bueno, capaz que algunos de ustedes, los que saben cocinar y hacer estas ricas cosas, capaz que las conocieron en algún lugar, o capaz que la inventaron, ¿no? Le fueron agregando su gustito, su cosa personal, y dice, esta es una receta espectacular. ¿Mm? Bien, he probado muchas de las cosas que ustedes hacen. Pamela cocina unas tortas, domingo que viene compañerismo. y Jessica también. ¿Cómo se llama Jessica lo que hace los bollitos esos, los cositos esos? Escones, ¿está? Jessica, ¿no haces nada rico? Bueno, igual podés traer, comprar. Bueno, receta del Padre. Cuando el pan del cielo, Cristo, viene a este mundo, ni una religión, ni un religioso, ningún ser humano puede agregar algo a esa receta. Es como vino, tal cual. Y va a salvar y va a saciar si la comemos por la fe como vino. Tiene que ser así. ¿En qué Cristo estamos creyendo? ¿En qué Jesús estamos creyendo? ¿Qué estamos pretendiendo de él? Hay una canción, sé que la canta Serrat, creo que es un poema de Machado, y en España tienen sus fiestas, y una frase de esa canción dice, a Jesús, se supone, dice, La Saeta se llama esa canción, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿Con qué Jesús te quedas? ¿Con el de Machado o con el de la Biblia? Yo me quedo con el Jesús que murió en la cruz. Porque solo ahí, solo allí, encontramos las respuestas todas para nuestras almas. Si las respuestas se encontraran en que Él provee el pan, tendríamos que estar satisfechos, porque todos comemos pan. Y lo provee Él. ¿Sí o no? De su mano. Pero cuando encontramos al Cristo de la cruz, nuestro corazón cesó de buscar. Es grandioso. Él es el pan fácil. Y nos preguntamos por qué tan poca gente lo acepta. ¿Por qué tan poca gente come de Él? Porque aquellos que escuchan de Jesús están buscando otra cosa. Ah, sí, camina sobre la mar, sí. Porque yo me puedo ir a Buenos Aires caminando sobre las aguas. Si resucitó muertos, ese tiene que ser mi Jesús. Ese mundo piensa que la cruz es una derrota. Pero no lo es. Allí está la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, en la resurrección. Está la victoria sobre Satanás, sobre el mundo y la victoria sobre mí mismo. He encontrado y he dejado de buscar. Cristo es el pan del cielo. Aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día. El mundo rechaza cada vez más a Jesús. Las formas que tiene el mundo de hablar de Jesús son ofensivas. Si nosotros habláramos así de un presidente, de la forma que hablan de Jesús, seguramente nos criticarían y mucho. Pero creo, tenemos toda la autoridad, si comparamos, de hablar mal de un presidente porque hizo algo mal, o de cualquier autoridad porque hizo algo mal,
que hablar mal de Jesús. Nadie debería hacerlo, pero es muy fácil hacerlo, lamentablemente. El mundo está yendo contra las verdades del Señor Jesucristo. Así que Él da vida eterna. Este pan y esta fe son parte de los misterios eternos. Hermanos, es un misterio, es un misterio. Conocí a Jesús. Y algunos dicen, pero ¿por qué yo? Y todos podríamos decir, ¿por qué yo? ¿Por qué no aquel hombre o mujer que son tan buenos? Solo necesitan tener a Jesús. Son tan buenos. Son mejores que muchos cristianos. Pero no tienen a Jesús. Son hijos del diablo, dijo el Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, el pan más fácil que el pan. Hay dos panes. El que buscamos diariamente y aquel que solo se mostró una vez en la cruz y que venció la muerte para darnos la vida eterna. Nuestras almas dependen de esto. Nuestras almas dependen de esto. Y permítame referir un cachito más nada más a Yasmin y especialmente ahora a Miguel. Él estaba parado sobre unas tablas y su esposa estaba allí en un cajón. Y él dijo, esto no es derrota. Esto no es derrota. La muerte no es derrota. La muerte no es derrota. Nos parece que es derrota. Pero la muerte abre el camino a la realidad de la que vino a hablar el pan que vino del cielo, Cristo Jesús. Así que a hombres como esos podemos escucharlos, podemos seguirlos, su fe es firme, su confianza es plena y pueden hablar con autoridad en el momento extremo, cuando está a 2 minutos de enterrar a su esposa. ¿Para verla cuándo? En el cielo. Y puede ser mañana, puede ser hoy de noche, si Cristo viniera. Puede tardar un poco más, pero Miguel va a ver a su esposa, porque es cristiana, porque confió en el autor de la vida eterna. Y Miguel seguirá, sus hijos, si son hijos de Dios. Dios nos bendiga a cada uno. Todos tenemos preocupaciones por asuntos que nos estén pasando, asuntos materiales, emocionales, pero no olvidemos que Cristo vino a solucionar asuntos espirituales y que nada es más importante que eso. Nada es más importante que eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y queremos tener en nuestro corazón siempre presente que la persona, el centro de nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Ayúdanos a verlo siempre, a imitarlo, a copiarlo, a valorarlo, a exaltarlo, imitar lo que estos hermanos queridos hoy han podido decir y hablar, imitar la vida de nuestro querido Carlos Olivera, el pastor, con tanto ánimo, tanto deseo a pesar de lo que está pasando. Señor, ten tu gracia sobre nosotros, tu misericordia, y al pasar por valles, al pasar por valles que puedan tener sombra o sombras de muerte, que nuestra fe en ti esté intacta, pensando que tú has querido salvar nuestras vidas, tú eres el dador de la vida, tú eres el pan del cielo, y un día, para tu gloria, estaremos para siempre contigo. Gracias, Señor, por este tiempo, bendícenos muy ricamente, la mano de Dios nos acompañe en la semana que comienza. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.